Bueno, Claro. ahora vamos a hacer periodismo del bueno, A ¿te ver, parece? como por ejemplo. Vamos a presentar la columna del señor Ariel Coronel. Dicen las malas lenguas. Por a ver qué favor. nos trajo hoy. Incluida la mía. Incluida la... Sobre todo Dice- la tuya. Y que cuando todo esto era monte o cuando todo esto era tierra, Ajá, porque yo fui chico, pero tampoco era monte esto cuando era, ¿no es cierto? claro. Acá, tal vez, en Resistencia. No, pero bueno, pero yo era chico y era de tierra, ¿sí? Ya había las calles, ya estaban, ¿no es cierto? Y era de tierra. Vos sabés que, como vos decías, entramos en la Semana de Mayo. Ujú. Semana de Mayo, ¿se acuerdan que en la escuela estudiamos la llegada de las noticias, la toma de Bastilla, Napoleón, entonces, pero en realidad es un proceso que es bastante más extenso, que va desde la llegada de los Borbones a España. Los Borbones es una dinastía, familias influyentes, se casan entre sí, primos, hermanos, sobrinos, forman un grupo, un sector de la sociedad que son influyentes en el poder. Toman el poder, hay un rey que no tenía a quién heredar, entonces abdica en función de otro que era un rey francés, y bueno, en fin, llegan los Borbones a España. Y establecen un sistema de control absoluto que venía a partir de la Revolución Francesa. El Estado debía controlar absolutamente todo. Entonces se le empezó a desbordar porque le dan a Buenos Aires la posibilidad de manejar el puerto y entonces comenzaron diferentes familias a tener más ingresos, más posibilidades económicas y eso formó un grupo, una élite de comerciantes. Eso como primera medida. Un par de años antes ya había pasado lo de las invasiones inglesas, que los ciudadanos, los habitantes de Buenos Aires se dieron cuenta que podían defenderse a sí mismos. Y llega las noticias, el 18 llegan las noticias, los ingleses traen la noticia de que Napoleón había tomado el poder en España, ¿sí? Había echado al rey y entonces, ruidito de mate. Entonces, bueno, esas noticias alertaron a la población. Entonces, como ya estaba establecido el principio de que el poder no venía hacia el rey, sino ya venía, nosotros estamos hablando ya después de la Revolución Francesa. ¿O no? ¿La Revolución Francesa cuánto fue? ¿Se acuerdan ahí? No, a mí no me puedes 1779 preguntar eso. o 70. Exactamente. Ah. Ya venían esos principios y ¿qué sucede ahí? Dice, bueno, ¿el poder sobre quién recae? ¿Sobre el rey o sobre el pueblo? Entonces era el cambio de paradigma. Entonces dice, che, mirá, no queremos a un rey que no sea español. No está el rey español, no está, hay un rey francés. ¿A quién representa el virrey? El virrey no está el rey, no representa a nadie. ¿En quién cae el poder? En el pueblo. Pero el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces, bueno, tenemos que organizarnos para gobernarnos nosotros mismos. Eso fue lo que pasa. Acá, ahí estábamos viendo Palabras más, palabras una menos. placa justamente. Esa placa, el primer El tweet de primer la tweet. historia. El Guarden primer este tweet, tweet, Sí, dijo. sí, sí. Guarden este tweet. esa placa es genial porque cuenta cómo Manuel Belgrano era la Legión Infernal, era un grupo. Me encanta. Era un grupo encanta, que me los llena de re- orgullo ese los nombre. Nombrazo. Nos falta ahí nuestra botonera ahí. Claro, vos sabés que era una facción de la sociedad de Buenos Aires, una suerte de milicia, eran ciudadanos que estaban convencidos de esa idea de que había que gobernar. Siempre fue el pueblo. Y, Siempre fue el pueblo unido. Y los líderes eran, como dicen en la escuela, que repartían escarapelas, French y Beruti. Claro. Viste que los Borbones tenían el color de la dinastía, era celeste y blanco. Por eso nuestra bandera es celeste y blanco. No es por ni el manto de la Virgen ni no por me diga el que es cielo. por el cielo. Es un poco romantizar también Un esto poco de, romantizar, de sí. que es el cielo, de que es la Virgen. Para Pero, no ofender. A mí, Claro. yo elijo creer, chicos. Yo elijo Un poco creer. sí, Claro, ponele. hay una Que el cultura más cielo es popular. argentino. Claro, hay una cultura más popular de decir esto suena bien. En la Argentina pasa mucho eso. Una Sí, nubecita obvio. blanca, el Claro. firmamento cruzó. Cuando yo estaba en Pero cuarto qué grado. hermoso. Y entre dos nubes azules, Qué feo. aprisionada Estos dos, quedó. ¿cómo vienen a ¿Quién? romperte Nada, la esto es- ilusión? ¿Quién lo invitó? Ustedes, cuando eran chicos en los cumpleaños, esto se ponían al lado del mago y le explicaban los trucos, ¿viste? Claro, acá está escondida la paloma. Qué Y vos sabés que, jodida. ¿cómo es? La Legión Infernal. Fíjate lo que dice ahí, en este lugar, en esa casa ahí, en una casa emblemática de Buenos Aires, dice Manuel Belgrano, che, si el 24 no... Ah, porque encima se armó Le una... dio un ultimátum. Sí, sí, si Le mandó no renuncia al virrey,
yo lo voy a sacar por la ventana de la fortaleza, lo voy a Corta. tirar, lo voy a expulsar. Corta, dijo Verano. Y doy mi palabra, corta Claro. la chomba, ¿sí? Ay, ¿cómo extraño la época en la que la palabra era el valor absoluto? Dar la palabra era dar la vida. Se perdió, Ah, se perdió. hay Pasa un- que también desataba guerras la palabra. Claro, O sea, pero tenías claro, que sí o agatar porque hacerte si no. cargo. Claro, si no te colgaban. Claro, encima Ahora se borran los tweets. me acordaba del Ponja, nuestro amigo, Ajá. porque yo antes tenía un programa. Saludo para el Ponja. Sí, saludo al Ponja. Yo tenía un programa hace muchos años y que el eslogan decía que la peatonal le cambió la cara a la ciudad de Resistencia. Bueno, yo también quiero que le mejoren el brazo, que le mejoren las piernas, Claro, que la cuando que nos toma ocupemos agua de- Solo no le se lavó la llene de carita. agua, sino que también cuando desagote bien, ¿viste? Entonces nosotros hacíamos esa relación del cambio de cara, bueno, que está bueno, pero no tanto. Y el Ponja un día me llama a la radio, yo no lo conocía. Me dice, mirá, yo soy lecturista de... ¿Cómo Lecturista. es? Lecturista ¿Qué es de... lecturista? Lee los valores de los medidores de ese chep. Ah, está. Es de la Es el empresa que te de va a cortar la energía. luz cuando no paga. Ahora. Sí, ya sé. Por Pero- eso lo cargamos al Pero en Ponja. ese momento el vago dice, la foto que vos necesites, yo conozco, yo camino todas las calles, yo voy Claro. vereda a vereda, yo camino, yo conozco, vos pedime lo que necesites. Y French era cartero. Ajá. Se conocía la ciudad de Buenos Aires de lado a lado. El auténtico. Entonces el meme ese que sabía, conoce a el todo el mundo. vago sabía quién era quién, a quién tenían que dejar afuera en el Cabildo Abierto el 22 de mayo y a quienes los patricios debían dejar pasar para declarar la independencia el 25 de mayo. Después fue el 25 de mayo, ¿no es cierto? El vago se la sabía, se la tenía y encima era un vago de pecho duro. ¿Te Claro, imaginás? Entonces, de armas tomar, de de bancársela armas en tomar. serio. Corajudo. Así que vos imagínate, ese contexto es el que se vive en Buenos Aires. La contraparte es que acá en el Chaco Eso, por acá. nosotros no estábamos organizados a la manera española, no teníamos ciudades coloniales. Si bien hubo avances en organización, en las reducciones, o las que eran una suerte de convocar a los indígenas, los jesuitas, con los avipones, los mocovíes también, no estaba organizado a la manera española, ¿sí? O sea, el cabildo no tenía esa relación directa con Claro. el virrey. Entonces, cuando vos imaginate, los expulsan a los jesuitas, 1767 creo que. Llega 1810, había que defender a la patria, entonces todos los soldados, todos los que estaban organizados, las milicias, los mandan para Buenos Aires para defenderse de los realistas. Entonces los indígenas acá dicen, mira, che, parece que no hay tanto control. Claro. Che, boludo, esta es la nuestra, dijeron. Esta es nuestra oportunidad. Sí, esta es de recuperar nuestra soberanía Claro. territorial. Nuestras tierras. Porque no nos olvidemos que esta organización, la que nosotros conocemos, Rudito de Mate, así, mira vos. A punto de cambiar el nombre de la columna. Está a nada de que se llame Ruidito de Mate. Ruidito de mate. Vos imaginate que no estaba organizada, te decía yo, y esta nueva organización, este nuevo orden establecido con la llegada primero de los españoles y después de la organización institucional después de 1810, no se contempló mucho la cosmovisión, la forma de ver y de entender el universo de los indígenas. Claro. Entonces, esta organización. Lo que pasa no los históricamente, contemplaba, digamos. claro, no se los contemplaba. contempla. Claro. Entonces, para los indígenas, los avipones, los mocovíes, los com, los huichí, el 25 de mayo no Sí, nació no. la patria. Mm. Nació la posibilidad de recuperar la soberanía, su soberanía territorial. Entonces los vagos que eran re capos para manejarse los avipones, sobre todo en las aguadas, tenían una habilidad terrible en las actividades ecuestres. Eso aprendí que yo no sabía que quería Cueste decir. lo que cueste, como dice. Claro, el- exactamente. ¿Qué quiere decir? Vos sabés que desde tan chiquito, dice que se subían y al caballo le agarraban acá de entre las orejas la crina. La crin, de ahí lo- sin montura, sin saber pelo, como caminar. se suele decir. Exactamente, A peluche. pero eso, A peluche. Incluso tenían tanto miedo a las armas que cuando en las batallas se acomodaban de costado, cabalgaban así escondidos en el lomo, en la panza del costado del caballo, eran habilísimos. Entonces imagínate lo que significó. Hasta
hasta que recién en 1888, que hablábamos el otro día de la Fabril, recién en esa época tuvo que venir el ministro de guerra para combatir al... Fíjate lo difícil que fue organizar otra vez, o sea, el Estado Nacional posterga la conquista del Chaco, ¿no es cierto? Porque no podía manejar esta situación. También se organiza Estanislao López ahí con los lanceros del Sauce, en fin. Fue una situación bastante peculiar para los indígenas porque, ya insisto, el Chaco no estaba organizado a la manera española y entonces los indígenas, como no reconocían, porque a ellos tampoco se les reconocía, Castelli tuvo algo que ver ahí en el reconocimiento de los derechos, Juan José Castelli, pero ellos no se sentían reconocidos en ese nuevo sistema de gobierno, así que bueno, hicieron de la suya. Y fueron el terror de las ciudades coloniales. Tremendo, me encantó este recorrido histórico. Está bueno entender, porque la historia nacional la conocemos todos, digamos, porque nos las enseñan en el colegio a todos siempre de la misma manera aparte. Y bueno, en eso tenemos una educación muy nacionalista que yo banco y valoro un montón. Bueno. Está bueno, somos un país que lo menciona mucho, que habla mucho de su historia. Después en la facultad faltaría recordarla más todavía. Pero no sabemos nunca del Chaco, ¿viste? Claro. No, la parte local es algo que siempre se nos pierde. Encima yo el otro día hablaba sobre las armas espaciales que usaban las tropas Ese dato me gusta. De Belgrano, las de San Martín, las de Güemes en Salta. Atento, porque este es un datazo. Vos sabés que así como William Cassidy fue uno de los investigadores importantes del meteorito, también hubo uno que se llamó Rubin de Celis, un español que vino allá por 1750, aproximadamente 1730, y dice que hizo una excavación para sacar el meteorito y el meteorito se hundió. Epa. Nunca se encontró más ese mesón de fierro que tenía alrededor de 13. A mí no me agarran. Bueno, ¿viste? Sí, a mí no. Pero lo chistoso es que ilusionistas conocimos Toussaint, ¿quién más? Y él fue también el primer ilusionista. Copperfield. Chris Angel, capo. ¿Viste? Entonces el vago hizo desaparecer eso porque en los registros no existe. Pero después fue vendido por partes. Claro. No, porque eso, como España, cuando nos independizamos, después del 25 de mayo, bloquea los puertos para que no podamos, en realidad los puertos europeos, para que no nos puedan vender hierro. Para que no podamos hacer armas y no podamos defendernos. Entonces dice... Ahí viene lo de... Un vago dice allá en Buenos Aires, de la fábrica de fusiles de Buenos Aires, dice, che, ¿te acordás que allá había unos montoncitos de hierro que habían caído del cielo? Bueno, con eso fundieron y empezaron a hacer fusiles. Y punta eso sí que bendecido por el cielo, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Fíjate vos, tanto fue así que le hicieron un premio. Viste que Belgrano era abogado, no era militar. Cuando él ya estaba enfermo en sus últimos tiempos, le entregan dos revólver de avancarga, esos que se limpia primero, se le pone la pólvora, se aplasta, se pone un trapito. Sí. Como era antes. Como era antes, que hace una gran humareda. Exactamente. Te mataban, digamos, Pero era la última instancia, porque se luchaba todavía con espadas. Claro. O con cuchillo, con lo que tengas a mano, con armas blancas. Entonces vos imaginate, se le hicieron 2 revólver. Lastimosamente, como dice el paraguayo, no se sabe el paradero, no se tiene el registro cierto. Sí hay otros 2 revólver que le entregaron al presidente James Madison de Estados Unidos, pero no para hacerle un regalito, sino decirle, mirá, vos sabías que en las Provincias Unidas del Río de la Plata tenemos una fábrica nacional y podemos defendernos, un regalo sutil, diplomático. Claro. Si no me equivoco, en la época de Perón también se la menciona a Argentina en los registros históricos internacionales como un país con capacidad armamentística. Habría que tener cuidado de Estados Unidos. Los aviones, ni hablar. Claro, y Argentina. ¿Ruidito de mate? Ruidito de mate. Y César también nos trajo una columna patria, ¿no? Por favor, César. Un Acá poco... saludamos tenés audiencia en vivo, que te Ay, está qué fuerte. bancando. Un beso y un saludo a todos los que nos están viendo en vivo. Gracias por mirar, gracias por bancar.
Y cualquier otra acotación que tengas esa para hacer también, metete, Sí, mirá que César, yo acá. le Sí, dije, estoy él tratando está de- invitado. Ni nada de respetar gente grande acá, ni No, nada de no, eso, no. por favor. Todo lo contrario. Él es... Sí, Claro. sí. Él es la pata joven. Sí, Tenemos totalmente. la pata analógica, la pata joven. Claro. Y nos sigamos porque... ¿Con qué pata? La Claro. pata delantera y la pata trasera. Me bardean el termo en el chat, el termo de flores de 12 ¿Cómo que te van a litros. bardear el termo? Está buenísimo el Está termo. Eu. Siempre se ¿Qué? queda... ¿Porque es grande te lo Es bardean? muy grande. O No, sea diga que- más chico. O sea que al final el tamaño, ¿cuándo importa el tamaño entonces? Al O sea, final, sí. no hay nada que les venga bien. A mí me gustan las cosas grandes igual. Listo, tómenla, Vamos. ahí está. Ahí Muy está. bien, Flor. Mi termo, con mi termo. No te metas con mi No, vamos a escuchar a César. Yo creo que un poco de lo que yo estaba por contar lo contó ya mi Te- estimado. te robó la columna. Pero tengo acá un registro que es histórico y que en Chaco no está en Buenos Aires. No sé si está la imagen del Tratado de Pekín, que es Pekín, perdón, del Tratado de Pekín. Ah, bien, me entraron, Es una pintura que está, que es muy simbólica, que está en un museo en Buenos Aires, que está en el Museo Histórico Nacional. Esta pintura refleja del gobernador de Buenos Aires en ese momento, cuando él estaba hablando de que Chaco atacaba mucho a las provincias coloniales, y las coloniales también estaban atacando mucho a Chaco porque querían básicamente conquistarlo. Entonces, las provincias decían, quiero darme seguridad a Buenos Aires. Entonces Buenos Aires manda a su gobernador y el gobernador hace un tratado con el cacique de Chaco en ese momento. Ahí. Y retratan en esa tremendo. pintura. Es tremenda la pintura. pintura. Es, ay, ¿cómo es que se llamaba ese? Es tremenda. San Bernardo de Vertis. Mirá. Eso vino el gobernador de Tucumán. Y ese es Gavino Arias, el terrateniente, lugarteniente de Tucumán. Hicieron un tratado, un pacto en el que las provincias coloniales no iban a invadir, pero le iban a generar religión, porque ellos querían evangelizar a toda costa. Claro. Le querían proporcionar religión, alimentos, porque pasaba esto de que la gente aborigen que vivía en esta zona atacaba mucho porque quería los ganados de las provincias coloniales. Claro. Entonces les robaban mucho los ganados y era como... basta, o sea, basta. Se acabó. En paz. Ya Queremos- la quiero, ya estamos File. hablando el mismo idioma. ¿Qué nivel? Queremos No, estar en César paz. sabe un montón. Entonces hicieron este tratado y por eso reflejaron a través de esta pintura ese tratado que está en el museo. Claro, que Nacional lo de que Buenos Aires. vemos, lo que se ve de fondo de la pintura sería el tratado. ¿Así sería? Eso está impregnado, fíjate que están las carpitas ahí en el medio, se ve, Ajá, ¿no es cierto? Esas sí. son las tolderías, o no tolderías se le decía porque eran Sí. tolditos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Arriba se ve la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Claro. porque en realidad los jesuitas y después un tanto los franciscanos lo que querían hacer era un poco proteger, porque no te olvides que para ese tiempo comenzaba a decirse que el indígena no tenía derecho y no era persona. Ajá. o sea, Entonces, con la religión le decía, bueno, tienen alma, y esa alma, bueno, es alma de Dios. claro. Pero era una manera no solo de enseñarle el catecismo, enseñarle la religión, y por otro lado, como vos decías, de enseñarles oficios para que no ataquen a las ciudades, y otro poco para que puedan insertarse en ese nuevo orden nacional. ¿Eh? Qué bueno que era. Entonces hicieron este tratado que tiempo después se disolvió porque murieron los dos, tanto el cacique como los dos que firmaron el tratado terminaron de fallecer, entonces volvieron a lo de antes y Chaco se volvió más impenetrable que nunca. O sea, no podían entrar nadie. Y se volvió peor. La gente de alrededor de las provincias estaban hartos y aparte después de 1810, cuando ocurrió la revolución, empeoró todo en toda esta zona porque básicamente los españoles se rajaron. O sea, dijeron, su seguridad arréglense ustedes. Claro, claro. Entonces las provincias empezaron a armarse entre ellos, como un poco la historia se ensambla con lo que nosotros habíamos contado del Parque 2 de Febrero, del cura que cuando llegan los italianos, el cura le dice, es Ay, un contá infierno eso porque verde. me encanta. O sea, no van a poder, no se puede prosperar ahí, básicamente porque nunca pudimos nosotros atacar Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero siempre quiso conquistar estas tierras,
pero nunca pudieron colonizarlo. No podrán, no pasarán. Y de repente llegaron estos italianos que se asentaron acá en Resistencia y fue como asombroso para el país. O sea, inclusive muchos de los que eran de Europa, muchos inmigrantes, empezaron a venir a esta zona después de que los italianos se empezaron a establecer, porque querían ayudar a poblar, siempre quisieron ayudar a poblar, siempre vieron una mina de oro esta zona. Porque acá se fabricaba el quebracho colorado, el tanino. Y traían... les interesaba mucho exportar a Europa porque hacía que el cuero se mantenga mucho más tiempo. Entonces... Y esta historia lo pueden encontrar en el Museo de Ciencias Naturales. Justamente. Donde estaba Cacho ahí. Estaba Cacho. Y nada, o sea, los domingos tienen una sección específicamente ¿Vos hablando sobre estuviste visitando el museo? Sí. ¿Podés tirar esa data para la audiencia? Me parece los domingos a las 5 de la tarde ocurre algo impresionante que también forma parte de la historia de la ciudad, porque siento que la gente no sabe mucho de la identidad, de su identidad. Sí. Y por eso termina despreciando la ciudad, porque lo que no hay identidad no hay valor. Exactamente. Entonces... Claro. La gente necesita recuperar esa identidad como para decir, ok, la tengo que cuidar, básicamente. Yo tengo la idea, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, que en esto de la independencia nos pasa que nosotros tenemos como dos visiones. O estamos a favor de los indígenas o estamos a favor de los inmigrantes. Claro. Que no es así. En realidad, hoy culturalmente estamos todos entrelazados. Y es una mixtura. Este país es una mixtura. Antes se decía el crisol de razas. Hoy es preferible decirlo más bien como un mosaico cultural, que el otro día hablábamos. Es como en tu casa. Vos en la cocina sentís un olorcito a comida, te vas para la pieza y sentís, cuando te vas para el lado de la calle o para el lado del patio, vas sintiendo, ¿no es cierto? Va teniendo diferente color, diferente sonido, diferente aroma, diferente temática. Pero en definitiva todos somos tan chaqueños como el que hoy. Y el chaqueño tiene una identidad súper única, que viene una mezcla indígena, que viene una mezcla europea, que viene una mezcla de todo. Que bueno, este programa va un poco de eso y de reconocernos como chaqueños, porque siento que el chaqueño no se reconoce. No se reconoce y es una cultura impresionante que la gente tiene que conocer. Claro. Y que la gente tiene que abrazar. Es como, ¿no ves? Yo lo veo comparado con otras provincias y con la cultura de otras provincias, idiosincrasia de las otras provincias, y todos tienen, bueno, hay gente muy orgullosa, por ejemplo, los cordobeses son muy orgullosos de ser cordobeses, los rosarinos son muy orgullosos, los porteños son muy orgullosos. Es que nos falta identidad. Nos falta el orgullo. Nos falta a nosotros construir la decir, estos identidad somos. La tenemos. Mirá, nos ya falta la tenemos, el orgullo. Claro, pero para que nosotros tengamos orgullo, tenemos que ponerlo en valor. En el ámbito de la música, del folclore, solemos decir que el Chaco no tiene una música. Así como la tiene Santiago del Estero, como la tiene Corrientes. No, pero viste, pará. Sí, pero tiene... En el ámbito, ¿no es cierto? Pero sí, fíjate qué diferente que yo diga, no, lo que pasa es que el Chaco no tiene una música. No, el Chaco no tiene una. Claro. Tiene un montón. Tiene indígena. Tiene folclore, tiene cumbia, claro, pero indígena. Tiene música indígena, tiene criolla a través del folclore. Pero partiendo de la base que nosotros tenemos 4 culturas originarias y 4 lenguas reconocidas dentro de nuestra provincia. Es un montón. Claro. Pero no se lo conoce. Bueno, claro. Pero para eso estamos. Pero también creo que pasa que como que somos una ciudad más joven. También. Más allá de la historia que ustedes están describiendo. Lindo, me parece, claro. Porque ahí viene la pata under. Obvio. Pero, under cultural. Claro, fíjate que también Resistencia, Chaco, pero Resistencia se convirtió en un polo cultural muy importante en el país. En las últimas décadas. Como que hay una pata identitaria muy fuerte de la ciudad. Artistas, de acá hay muchísimos artistas. Por ahí no tuvimos hasta ahora, no pudimos cristalizar quizá, o decir, un ritmo, un nombre, o sea, si bien tenemos, como dice Coro, pero digo para afuera, la gente de otras provincias dice, Corrientes, chamamé. Tiene el chamamé. Bueno, la cumbia chaqueña la cumbia chaqueña, es reconocida. Sí, de a poquito. Hay grupos también. de cumbias chaqueñas que son golazos a nivel nacional y que todo el mundo baila. Sí. Justamente los continuados, uno de los más reconocidos. Los continuados, los chaques. Los copados. ¡Aguante lluvia! Claro. Antonio Ríos. Sí. A mí lluvia me encanta igual. Me canta hermoso lluvia. No, y por ahí también, como decía vos, los divulgadores, la Andricina. O sea, hay otro tipo también de gente que es chaqueña o que salió comunicar el Chaco a través de otros aspectos, no solamente de la música. Pero claro. No hemos tenido tantas pegadas todavía, entre comillas, no tenemos tantos one hits por lo menos. Claro, están obviamente, pero no son tan no tienen tanto peso como otros que sí por ahí con más tiempo o con más, no sé, marketing, entre comillas, han podido como... Claro. Yo, por ejemplo, estoy adelgazando, así que no tengo tanto peso ahora. Claro.
pero tenés buen marketing. ¿Tengo buen marketing? Bien, está. Sí, yo te doy, me dan ganas de tener ese ¿tenés uso. algo más para agregar? Solamente quería aportar esto de que después de 1810, también en la Fundación de Resistencia ayudó mucho el tema, porque yo había dicho en un reel que Resistencia tenía aires parisinos, sí. Y mucha gente empezó como a cuestionarme, y hay que ver desde la raíz de todo esto. ¿Desde dónde lo están cuestionando? Porque por la Torre Eiffel que está allá por Avenida Alberdi. Claro. O sea, hay que ver desde la raíz de cómo se fundó Resistencia particularmente. Porque Resistencia es post-colonialismo. Después de la Revolución de Mayo, Argentina no quería saber nada, pero absolutamente nada con España. Nada. Entonces querían buscar otro referente europeo a quien reflejarse. Y fueron por Francia. Decir, Buenos Aires destruyó la mayoría de sus cosas coloniales porque estaban odiados con España y empezaron a construir cosas francesas. E inclusive la primera gobernación de Chaco fue alguien traído de Buenos Aires después de la provincialización. Y cuando pasa eso, tenían toda una misma estructura desde arriba de decir, ok, vamos todos por Francia. Vamos todos por Francia. Entonces, ¿qué pasaba en Europa en ese momento? Estaba el cólera, empezaban a los aires a expandirse. Entonces, Resistencia se fundó a partir de eso. A eso me refiero yo, que también tiene aires parisinos. Sí. O sea, porque Argentina venía desde ese modelo después de 1810. En ese reel tiraste un datazo, que es de las pocas ciudades construidas con tanto parquizado. Con tanto verde, sí, con tanta integración del verde a la... Sí, está buenísimo. Nosotros tenemos también veredas anchas. Es único porque mezcla la cultura del monte, de la fauna, de la flora, que inclusive la Plaza 25 de Mayo es la plaza con más... biodiversidad de Sudamérica. Sí, es tremendo nuestra plaza. Ese dato es tremendo. Me hiciste acordar, Napoleón III dice que empezó a modificar Francia porque era muy fácil hacer barricadas, porque las calles eran angostitas y las veredas súper angostitas. Entonces derribaban, por esto que vos estás diciendo, por eso los parterres en el medio, o sea, los canteros centrales, las veredas anchas. Sí, por esta bien. Esto es algo que viene de nivel nacional, como una bajada de línea de decir, ok, Argentina va por este lado ahora, va por Francia, ya no va más por España. Me refería a eso básicamente. Pero obviamente tenemos una mezcla de todos. Nosotros somos una mezcla de todos y es única la mezcla que tiene el chaqueño. Inclusive el resistenciano. Totalmente.